El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre el desierto de Arizona. Takari ajustó la canasta de hierbas medicinales en su cadera mientras caminaba entre los arbustos de mezquite, buscando raíz de sauce para las fiebres que azotaban a los niños de su aldea. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era un espejismo, otra de las trampas del desierto, pero no. Era un cuerpo tendido junto a una roca, inmóvil bajo el sol despiadado. Un hombre blanco, por sus ropas polvorientas y sus botas de cuero gastado. Su piel estaba roja como la arcilla cocida, los labios agrietados como la tierra seca. Takari se acercó con cautela. Los hombres blancos significaban problemas para su gente, siempre. Pero este no llevaba hierro en la cintura, ni cuchillo en la bota. Solo un cuerpo abandonado a merced del desierto, respirando con dificultad, como si cada aliento fuera una batalla. «Que los espíritus me perdonen», murmuró en apache, y se arrodilló junto a él. Tocó su frente ardiente. Si lo dejaba ahí, el sol terminaría su trabajo antes del anochecer. Miró alrededor. A mediodía de camino estaba la cueva donde a veces se refugiaba durante las tormentas de arena. Con esfuerzo, enganchó sus brazos bajo los del desconocido y comenzó a arrastrarlo. Era pesado, todo músculo y hueso, pero Takari era fuerte. Las mujeres apache aprendían desde niñas a cargar con el peso de la supervivencia. La cueva era fresca y oscura, un respiro del calor infernal. Acomodó al hombre sobre una manta vieja que guardaba allí y le dio agua de su cantimplora, gota a gota, mojándole los labios hasta que por instinto comenzó a tragar. «No sé quién eres», le dijo, aunque sabía que no podía oírla, «pero hoy no partirás de este mundo». 2 días pasaron en un ritmo de cuidados silenciosos. Takari iba y venía de la aldea, trayendo agua fresca, ungüentos de aloe para las quemaduras, caldo de conejo para cuando despertara. Los ancianos preguntaban por sus largas ausencias, pero ella solo respondía que buscaba hierbas más lejos, donde el arroyo aún tenía agua. Fue al amanecer del 3er día cuando los ojos del hombre se abrieron. Azules como el cielo antes de la tormenta, miraron confundidos el techo de roca. Intentó incorporarse, pero cayó de nuevo, débil como un potrillo recién nacido. «Quieto», dijo Takari en el español que había aprendido en los intercambios comerciales. «Todavía no tienes fuerza». El hombre la miró y en sus ojos había miedo y desconfianza. «¿Dónde?» «En lugar seguro. Bebe». Le acercó un cuenco con agua. Él bebió con avidez y luego preguntó: «¿Quién eres?» «Takari. ¿Y tú?» Hubo una pausa larga. «Lucas», dijo finalmente. «Solo, Lucas». «¿Cómo llegaste al desierto sin agua ni caballo?» Lucas cerró los ojos. «No recuerdo. Solo el sol y la sed». Mentía. Takari lo supo por la forma en que apretaba la mandíbula, por cómo evitaba su mirada, pero no insistió. En el desierto todos tenían derecho a sus secretos. Durante los días siguientes, Lucas recuperó fuerzas lentamente. Comía lo que ella le traía, dormía largas horas, y cuando estaba despierto, la observaba trabajar en silencio. Takari molía hierbas, preparaba cataplasmas, cantaba suavemente las canciones de sanación que su abuela le había enseñado. «¿Por qué me ayudas?», preguntó una tarde, cuando el sol pintaba la entrada de la cueva de oro viejo. Takari no levantó la vista de su trabajo. En el desierto, la vida es sagrada, toda vida, incluso la de un hombre blanco. Incluso esa, la aldea fronteriza de Piedra Blanca, bullía con la actividad del día de mercado. Takari caminaba entre los puestos, intercambiando hierbas medicinales por harina, sal y las pocas cosas que su gente no podía producir. Los comerciantes mexicanos la conocían bien, respetaban su conocimiento de las plantas del desierto. Fue al pasar junto a la cantina cuando lo vio, un papel nuevo clavado en el poste, junto a otros avisos amarillentos. El viento lo hacía ondear como una bandera de rendición. «Se busca Lucas Vaughn, forajido peligroso, alta recompensa». Pero no fueron las palabras las que helaron su sangre, fue el rostro dibujado con trazos duros de carbón.
Los mismos ojos, la misma mandíbula fuerte, y ahí, clara como el día, la cicatriz que cruzaba la mejilla izquierda. Takari miró alrededor. Nadie la observaba. Con movimientos rápidos, arrancó el cartel y lo dobló, escondiéndolo entre sus ropas. Su corazón latía como tambor de guerra mientras terminaba sus intercambios con fingida calma. El camino de regreso a la cueva nunca le había parecido tan largo. El papel quemaba contra su pecho como hierro candente. Lucas Vaughn. El hombre que había cuidado, que había alimentado, era buscado por la ley de los blancos. Cuando llegó a la cueva, Lucas dormía. La luz del atardecer iluminaba su rostro, ahora menos demacrado, casi saludable. Takari sacó el cartel y lo estudió de nuevo. No había duda. Era él. «¿Qué clase de hombre eres, Lucas Vaughn?», susurró al viento. Quemó el papel en la pequeña fogata, viendo cómo las llamas consumían el rostro dibujado hasta que solo quedaron cenizas. Luego se sentó a esperar que despertara, observándolo con ojos nuevos, preguntándose si había salvado a un hombre o condenado a su pueblo. Los días siguientes fueron una danza de silencios tensos. Takari continuaba cuidando de Lucas, pero ahora cada gesto estaba teñido de cautela. Cuando cambiaba los vendajes de sus quemaduras, cuando le daba de comer, cuando le ayudaba a caminar para recuperar fuerzas, sus ojos siempre volvían a esa cicatriz. Una tarde, mientras aplicaba ungüento nuevo en sus heridas, no pudo evitar preguntar: «¿Cómo te hiciste esto?». Sus dedos rozaron la marca en su mejilla. Lucas se tensó. «Una pelea, hace mucho tiempo. Debe haber sido una pelea terrible». Lo fue. Su voz era dura como la roca. «¿Por qué lo preguntas?». Takari retiró la mano. «Solo curiosidad. Las cicatrices cuentan historias. Algunas historias es mejor no contarlas. La noche de los fantasmas. Esa noche, la tormenta llegó sin aviso. No de lluvia, sino de memorias». Lucas se agitaba en sueños, el sudor perlando su frente mientras revivía el peor día de su vida. «Margaret, no, por favor». Takari se acercó, dudando. No debería importarle el dolor de este hombre, este forajido buscado, pero sus gemidos desgarraban algo dentro de ella. «No, suéltala, Margaret». Lucas se incorporó de golpe, los ojos desorbitados, mirando algo que no estaba ahí. Su respiración era errática, sus manos temblaban. «Estás a salvo», dijo Takari suavemente, como hablaría a un caballo asustado. «Fue solo un sueño». Lucas la miró sin verla realmente. «La encontré en el establo. Su vestido azul, el que le regalé en su cumpleaños, estaba». Se le quebró la voz. «Había tanta sangre, Takari, tanta sangre». Sin pensarlo, Takari se sentó junto a él. Era peligroso, lo sabía, acercarse a un hombre que podría ser un asesino, pero el dolor en su voz era real, crudo, imposible de fingir. «Todavía la veo cuando cierro los ojos», continuó Lucas, perdido en su pesadilla. «Sonreía esa mañana. Me dio un beso en la mejilla antes de que me fuera al campo. «Vuelve para el almuerzo», me dijo. «Haré tu pay favorito». Cuando volví, las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pareciera notarlas. Takari, movida por un impulso que no comprendía, le tomó la mano. Estaba fría, temblorosa. «Ella peleó», susurró. «Mi Margaret peleó». Las marcas en sus brazos lo decían, pero él era más fuerte. El hijo de Morrison, todos sabían lo que era. Pero nadie hacía nada, porque su padre era dueño de medio condado. «Lucas», Takari apretó su mano. «Estoy aquí, estás aquí, respira». Poco a poco, la respiración de Lucas se calmó. La miró, realmente la vio por primera vez desde que despertó. «Lo siento», murmuró. «No debería». «Todos tenemos fantasmas», respondió Takari. «Los míos también me visitan algunas noches». Se quedaron así, sentados en la oscuridad de la cueva, mientras afuera el viento aullaba, mano con mano, dos almas rotas encontrando consuelo en la compañía inesperada. Cuando Lucas finalmente volvió a dormirse, más tranquilo, Takari permaneció a su lado un momento más.
Este hombre había amado profundamente, había perdido terriblemente. Y ahora entendía que la cicatriz en su mejilla no era la única marca que llevaba. Las peores heridas, pensó mientras volvía a su rincón, son las que no se ven. Al día siguiente, mientras Lucas dormía, ella revisó sus pocas pertenencias. No había mucho: las ropas destrozadas por el sol, las botas agrietadas, un pañuelo con iniciales bordadas, Monsieur V, y una pequeña cruz de plata colgada de una cadena rota. MV, murmuró, ¿una esposa? ¿Una madre? ¿Alguien que lo esperaba o alguien que ya había partido de este mundo? Cuando Lucas despertó y la encontró con la cruz en las manos, no hubo enojo en sus ojos, solo una tristeza tan profunda como el cañón. Era de mi esposa, dijo simplemente. Takari le devolvió la cruz. ¿Dónde está ella? Bajo tierra, desde hace 3 años. No preguntó más. En el desierto, el dolor era tan común como la arena, pero ahora sabía que Lucas Vaughn, el forajido buscado, había amado a alguien. Los hombres que aman, pensó, no pueden ser completamente malvados. Oh sí. La luna llena bañaba el desierto de plata cuando Lucas finalmente habló. Habían cenado en silencio, como siempre, pero algo en el aire esa noche pedía confesiones. No soy el hombre que crees, comenzó, mirando el fuego. Ni tampoco el que buscan. Bueno, sí y no. Takari esperó. Había aprendido que las palabras importantes necesitaban su tiempo para nacer. Me uní a ellos por desesperación, continuó Lucas. Los hermanos de sangre se hacían llamar, forajidos sí, pero yo nunca quise serlo. Margaret, mi esposa, ella, se le quebró la voz. No tienes que contármelo. Sí, sí tengo. La miró por primera vez. Me has salvado la vida, mereces saber a quién salvaste. Los días dorados. Lucas cerró los ojos y por un momento una sonrisa triste cruzó su rostro. La conocí en un baile de cosecha. Yo tenía 22 años, acababa de comprar mi granja con todo lo que había ahorrado. Ella enseñaba a los niños en la escuela del pueblo. Llevaba un vestido amarillo como el maíz maduro, y cuando bailamos por primera vez, supe que mi vida había cambiado para siempre. Takari escuchó en silencio, viendo cómo el dolor y la nostalgia batallaban en el rostro de Lucas. Nos casamos la primavera siguiente. Fue una boda sencilla, pero Margaret la hizo especial. Decoró la pequeña iglesia con flores silvestres que recogió ella misma. Su padre, el viejo reverendo, ofició la ceremonia. Lloró más que ella. Lucas sonrió débilmente. Teníamos planes, ¿sabes? Íbamos a tener 4 hijos, 2 niños y 2 niñas. Ella ya había elegido los nombres. ¿Cuáles eran? Thomas y James para los niños, como nuestros padres. Rose y Emma para las niñas, como nuestras madres. Su voz se quebró. Construí una cuna con mis propias manos ese primer invierno. Margaret la pintó de blanco y bordó una manta. Se detuvo, respirando profundamente. 3 años estuvimos casados, 3 años de desayunos juntos, de trabajar la tierra codo a codo, de noches leyendo junto al fuego. Ella me enseñó a leer mejor, ¿sabes? Yo apenas sabía juntar las letras, pero ella tenía paciencia. Lucas Vaughn me decía, no permitiré que el hombre más guapo del condado sea también el más ignorante. Sounds like she loved you deeply, dijo Takari suavemente. Y yo a ella, más que a mi propia vida. Lucas miró el fuego. Ese día, habíamos discutido en el desayuno. Algo tonto sobre si plantar más maíz o diversificar con otros cultivos. Me fui al campo enojado, sin despedirme apropiadamente, sin decirle que la amaba, si hubiera sabido. El silencio se extendió. Takari entendió entonces que Lucas no solo cargaba con el dolor de la pérdida, sino con la culpa de las palabras no dichas, de los momentos desperdiciados. Fui a la ley. El sheriff se rió. Acusar al hijo de Morrison, imposible. Entonces busqué otra justicia. Los hermanos de sangre tenían fama de vengar agravios por un precio. ¿Y el precio? Todo lo que tenía no fue suficiente.
Querían más, querían mi vida, mi servicio. Acepté. ¿Qué más daba? Sin Margaret yo ya estaba muerto. Ellos se encargaron. Lucas asintió, y yo me convertí en uno de ellos. Por 2 años fui su sombra, su perro fiel, hasta que ya no pude más. Vi demasiado, Takari, cosas que ningún hombre debería ver. Hace 6 meses huí. Saben que sé demasiado, por eso la recompensa, no por lo que hice, sino por lo que podría contar. Takari procesó la historia en silencio. ¿Por eso no llevabas hierro, para no tentar al destino? Juré no volver a empuñar uno. Demasiada sangre se ha derramado ya. ¿Y si te encuentran? Lucas sonrió amargamente. Entonces habré tenido estos días de paz, más de lo que merezco. Takari se levantó y caminó hasta la entrada de la cueva. La luna iluminaba el sendero que llevaba a su aldea, donde su gente dormía sin saber del peligro que ella albergaba. Todos merecemos una segunda oportunidad, dijo finalmente, hasta los que han caminado en la oscuridad. El polvo en el horizonte anunció su llegada antes que el ruido de los cascos. Takari estaba recogiendo agua en el arroyo cuando los vio, 5 jinetes con las estrellas del sheriff brillando bajo el sol. Se movían despacio, estudiando el terreno, buscando. Corrió de regreso a la aldea, donde ya los guerreros se habían reunido. Naiche, el jefe, la miró con preocupación. «Vienen por alguien», dijo él. «¿Sabes algo de esto, Takari?» Ella negó con la cabeza, sintiendo el peso de la mentira como piedras en el estómago. Los hombres del sheriff llegaron al mediodía. El que parecía liderar, un hombre de barba gris y ojos duros, habló en mal español. «Buscamos a un forajido, Lucas Von, peligroso, tal vez herido». Mostró un papel con el rostro dibujado. «¿Lo han visto?» Los apaches se miraron entre sí, sus rostros impasibles como máscaras de piedra. Nadie habló. «Hay recompensa», insistió el hombre, «mucho dinero para quien ayude». «No necesitamos su dinero», respondió Naiche con dignidad, «y no hemos visto a ningún hombre blanco herido». El de la barba gris escupió al suelo. «Más les vale no estar mintiendo, salvajes. Esconder a un criminal es delito grave». «¿Cómo esconder a los que roban nuestra tierra?», preguntó uno de los guerreros jóvenes. La tensión creció como tormenta de verano. Los hombres del sheriff pusieron mano a sus hierros, los guerreros apaches tensaron sus arcos. «Suficiente», ordenó Naiche. «No hemos visto a su forajido, busquen en otra parte». El líder estudió la aldea con ojos calculadores. «Volveremos, y si descubrimos que mienten». No terminó la amenaza, no hacía falta. Todos sabían lo que los blancos hacían a las aldeas que consideraban problemáticas. Cuando el polvo de su partida se asentó, Naiche llamó a Takari aparte. «Hay algo que no me dices, hija». Takari mantuvo la mirada baja. «No sé de qué hablas, tío. Tus ausencias, tus viajes largos por hierbas, y ahora esto». La estudió con ojos que habían visto demasiados inviernos. «Ten cuidado, Takari. Algunos secretos son demasiado pesados para cargarlos sola». Esa noche, Takari corrió a la cueva. Lucas la esperaba de pie, tenso como cuerda de arco. «Los oí», dijo. «Los cascos, las voces, vienen por mí». Preguntaron en la aldea. Nadie dijo nada. «Debo irme, no puedo poner a tu gente en peligro». «¿A dónde irías?» «Sin agua, sin caballo, te encontrarían en un día». Lucas se pasó las manos por el rostro. «Entonces, debo entregarme. Es lo correcto». «No». La firmeza en la voz de Takari lo sorprendió a ambos. «No mientras yo pueda evitarlo, pero debemos ser más cuidadosos. Buscaré otro lugar». «¿Por qué?», preguntó Lucas. «¿Por qué arriesgas tanto por mí?». Takari no respondió. No podía explicar algo que ni ella misma entendía completamente. La luna creciente se reflejaba en el agua del arroyo mientras Takari llenaba sus cántaros. Habían pasado 3 días desde la visita de los hombres del sheriff y la tensión en la aldea era palpable. Algunos murmuraban, otros la miraban con sospecha. Takari se volvió para encontrar a su prima, Lothen, acercándose entre las sombras. «Prima, hay rumores», dijo Lothen en voz baja. «Dicen que escondes algo, o a alguien. La gente habla demasiado».
Los hombres blancos ofrecen suficiente dinero para comprar rifles, mantas, comida para el invierno. Algunos en el consejo empiezan a pensar que deberíamos vender a un hombre como se vende un caballo. Lothen suspiró. Takari, sabes que te quiero como hermana, pero si están ocultando a ese forajido, piensa en los niños, en los ancianos. Si los blancos atacan por tu culpa. Takari se puso de pie, el agua derramándose de los cántaros. ¿Y qué somos si empezamos a comerciar con vidas? ¿En qué nos convertimos? En supervivientes, respondió Lothen con tristeza. Como siempre. La historia no contada. Después de que su prima se fue, Takari no caminó hacia la cueva. En cambio, sus pasos la llevaron al viejo roble donde su madre estaba enterrada. Se sentó junto a las piedras marcadas y habló al viento. Madre, necesito tu sabiduría. Padre siempre decía que eras la más lista de todos nosotros. El viento movió las ramas, y por un momento, Takari casi pudo escuchar la voz de su madre, suave como el agua del arroyo. Tenías mi edad cuando los soldados vinieron, continuó Takari. Yo era solo una niña, pero lo recuerdo cómo te pusiste frente a mí cuando entraron a nuestra casa. Como padre peleó para darnos tiempo de huir. Las lágrimas cayeron silenciosas sobre la tierra seca. Corre, Takari, me dijiste. Corre y no mires atrás. Pero sí miré, vi cómo te llevaban, vi cómo padre caía. Y vi cómo sonreías, incluso entonces, para que no tuviera miedo. El búho ululó en la distancia, y Takari lo tomó como señal. Me enseñaste que hay cosas más importantes que la supervivencia, el honor, la compasión, el amor. Se limpió las lágrimas. Hay un hombre, madre. Un hombre roto como yo que derrota ese día. Y siento que si lo entrego, traicionaré todo lo que me enseñaste. Se puso de pie, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer. Dame fuerza, madre, y perdóname por lo que voy a hacer. Caminó entonces hacia la cueva, pero se detuvo en una saliente rocosa desde donde podía ver la entrada. Lucas estaba sentado afuera, mirando el cielo nocturno. La luz de las estrellas suavizaba las líneas duras de su rostro, lo hacía parecer más joven, menos marcado por el dolor. El momento de verdad. Lucas debió sentir su presencia porque se volvió. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y algo pasó entre ellos, invisible pero innegable como el viento del desierto. Iba a entregarte, dijo Takari cuando finalmente bajó a reunirse con él. Esta tarde. Iba a decirle al cazador dónde estabas. Lucas no pareció sorprendido. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Por qué? Takari buscó las palabras. Porque cuando te miro, no veo a Lucas Vaughn el forajido. Veo a un hombre que amó tanto que se perdió a sí mismo en el dolor. Veo a alguien que eligió la oscuridad porque la luz se había apagado. Y se detuvo. ¿Qué ves? Preguntó Lucas suavemente. Veo una segunda oportunidad para ambos. Se sentaron juntos en la roca plana fuera de la cueva. El desierto nocturno cobró vida a su alrededor, el canto de los grillos, el aullido lejano de un coyote, el susurro del viento entre las rocas. Mi madre murió protegiéndome, dijo Takari de repente. Soldados blancos. Yo tenía 8 años. Durante mucho tiempo odié a todos los hombres blancos. Luego aprendí que el odio es un veneno que bebes esperando que otro muera. Lucas asintió lentamente. Margaret solía decir algo parecido. Decía que el perdón no era para el que nos lastimó, sino para liberarnos a nosotros mismos. Tu Margaret era sabia. Lo era. Lucas sonrió con tristeza. Creo que le habrías agradado. Tenían el mismo espíritu, fuerte pero gentil, como el desierto después de la lluvia. Sin pensar, Takari apoyó su cabeza en el hombro de Lucas. Él se tensó por un momento, luego se relajó, rodeándola con su brazo. «¿Qué estamos haciendo?», susurró ella. «No lo sé», admitió él. «Pero por primera vez en 3 años, no quiero estar en ningún otro lugar». Podía entregarlo. Un mensaje a los hombres del sheriff y todo terminaría. Su aldea estaría a salvo. Su gente tendría provisiones para el invierno, y ella
Ella perdería algo que apenas comenzaba a entender, porque cuando Lucas la miraba, no veía a una mujer apache, una salvaje, como decían los blancos. Veía a Takari, solo Takari, y cuando sonreía, raro pero cada vez más frecuente, algo en el pecho de ella se abría como flor del desierto después de la lluvia. Tonta, se dijo a sí misma, tonta por pensar en imposibles. Pero cuando lo vio levantarse y volver a la cueva, cuando notó cómo cojeaba menos, cómo sus fuerzas volvían día a día gracias a sus cuidados, supo que no podría entregarlo. No importaba el costo. Al día siguiente movería su escondite. Conocía cuevas más profundas, más alejadas. Sería más difícil visitarlo, más peligroso, pero era la única forma. «Que los espíritus me perdonen», murmuró al viento. «Pero algunos lazos son más fuertes que la sangre o la tribu». La nueva cueva estaba a mediodía de camino, escondida entre riscos que parecían infranqueables. Takari había pasado 2 días preparándola: mantas, agua, comida no perecedera, hierbas medicinales. Un refugio dentro del refugio. Lucas la ayudó a acomodar las últimas provisiones, sus movimientos ya seguros, la fuerza regresada a sus miembros. «Parece una fortaleza», comentó, estudiando las paredes de roca. «O una prisión». «Es lo que necesites que sea», respondió Takari. Esa noche, mientras compartían una cena de carne seca y pan de maíz, Lucas comenzó a hablar, no como las veces anteriores, medido y cauteloso, sino como río que rompe la presa. Habló de su infancia en una granja de Missouri, de cómo conoció a Margaret en un baile de pueblo, de sus sueños de tener una familia. Habló de la noche que encontró a su esposa, del juicio que nunca hubo, de cómo el hijo de Morrison se jactaba en las cantinas de su conquista. Cuando los hermanos de sangre vinieron a cobrar, dijo, mirando el fuego, no tenía nada. La granja estaba hipotecada, había gastado todo en el funeral de Margaret. Entonces me dieron a elegir. Su voz se endureció, la muerte o unirme a ellos. ¿Elegiste vivir? ¿Vivir? Lucas rió amargamente. Sobrevivir tal vez, pero cada día con ellos fue una pequeña muerte. Las cosas que vi, Takari, las cosas que me obligaron a presenciar. Pero nunca quité una vida, me negué, por eso me tenían de vigía, de mensajero. El cobarde del grupo, decían. Cerró los ojos, pero vi todo, y callé. ¿Eso no me hace igual de culpable? Takari se movió para sentarse junto a él. Era la primera vez que estaban tan cerca sin que hubiera cuidados médicos de por medio. «La culpa es una carga pesada», dijo suavemente. «Pero no defines a un hombre por su momento más oscuro, sino por lo que hace para buscar la luz». Lucas la miró, y en sus ojos había algo nuevo, esperanza tal vez, o algo más profundo. «No merezco tu bondad». «No es bondad», respondió Takari, sintiendo el calor de su cercanía. «Es otra cosa». Sus manos se encontraron en el espacio entre ellos. Los dedos de Lucas, callosos por años de trabajo duro, envolvieron los suyos con gentileza infinita. «Takari», comenzó, pero ella lo detuvo. «No digas nada, no ahora, no cuando todo es tan incierto». Pero se quedaron así, mano con mano, mientras el fuego se consumía y las sombras danzaban en las paredes de piedra. Afuera, el desierto cantaba su canción nocturna de viento y criaturas ocultas. Cuando Takari finalmente se levantó para irse, Lucas la retuvo un momento más. «Si me atrapan», dijo, «quiero que sepas que estos días, tú, has sido lo único bueno que me ha pasado desde que perdí a Margaret». Takari no confió en su voz para responder. Solo apretó su mano una vez más antes de desaparecer en la noche. El cazarrecompensas llegó solo, sin el estruendo de los hombres del sheriff. Era un hombre delgado como alambre, con ojos de halcón y la paciencia de una serpiente. Se hacía llamar Cooper, y a diferencia de los otros, no preguntó en la aldea. Observó, esperó, cazó. Takari lo vio primero, agachado junto a las huellas cerca del arroyo. Su sangre se heló cuando reconoció el lugar. Era donde había arrastrado a Lucas aquel primer día.
Las lluvias recientes habían borrado casi todo, pero este hombre parecía capaz de leer historias en el polvo. Sin hacer ruido, retrocedió hacia la aldea. Necesitaba advertir a Lucas, moverlo otra vez. Pero cuando llegó, Naiche la esperaba. «El cazador de hombres ha estado preguntando por ti específicamente», dijo el jefe. «Dice que una mujer apache fue vista en el pueblo el día que desapareció un cartel de Se Busca. Hay muchas mujeres apaches que van al pueblo, pero solo una que es conocida como sanadora, solo una que desaparece por días». Naiche la estudió. «Takari, si hay algo que debas saber». «Tío, yo». Un grito interrumpió. El cazarrecompensas estaba en el centro de la aldea, sosteniendo algo en alto, un pedazo de tela. Takari reconoció con horror que era del vendaje que había usado en las quemaduras de Lucas. «Sé que está aquí», gritó Cooper, «o estuvo. Esta tela es de las que usan los doctores del ejército, y huele a las medicinas de los blancos, no a sus hierbas salvajes». Los guerreros lo rodearon, tensos. «Busco a Lucas Vaughn», continuó Cooper, sin intimidarse. «Vale más vivo que muerto, así que no quiero problemas, solo al hombre». Naiche se adelantó. «Ya dijimos que no sabemos nada de ningún forajido». Cooper sonrió, una mueca sin humor. «Entonces, no les importará que acampe cerca por unos días, para estar seguro». Era una amenaza velada. Si acampaba cerca, eventualmente encontraría el rastro que llevaba a la nueva cueva. Esa noche, Takari esperó hasta que la luna se ocultó tras las nubes. Se movió como sombra entre las rocas, tomando caminos que solo ella conocía. Tenía que llegar a Lucas antes que Cooper. Lo encontró despierto, como si supiera que algo andaba mal. «Hay un cazarrecompensas», dijo sin aliento, «diferente a los otros. Más listo, tenemos que moverte otra vez». «No». Lucas se puso de pie. «No más, Takari, no puedo seguir poniendo a tu gente en peligro». «Todavía podemos». «¿Qué? ¿Seguir huyendo? ¿Hasta cuándo?» La tomó por los hombros. «Has arriesgado demasiado por mí. Es hora de que enfrente lo que hice». «Lo que no hiciste», corrigió ella. «Lucas, tú no eres un criminal. Eres un hombre que tomó una mala decisión por dolor. Y esa decisión tiene consecuencias». Su voz era suave pero firme. «Si no me entrego, ese hombre seguirá buscando. Puede que lastime a alguien de tu aldea. No podría vivir con eso». Takari sintió lágrimas calientes en sus mejillas. «Entonces yo tampoco podré vivir con haberte salvado solo para perderte». Lucas la atrajo hacia sí y por primera vez la abrazó, no como paciente a sanadora, sino como hombre a mujer. Takari hundió el rostro en su pecho, sintiendo el latido fuerte de su corazón. «Me diste más de lo que merecía», murmuró él contra su cabello. «Me diste esperanza de nuevo». Se quedaron así hasta que el primer resplandor del alba tiñó el horizonte. Entonces Lucas la apartó suavemente. «Vete», dijo. «Cuando venga, no quiero que estés aquí». «Lucas, por favor, es lo único que te pido». Takari lo miró por última vez, memorizando cada línea de su rostro. Luego dio media vuelta y corrió, las lágrimas cegándola mientras saltaba entre las rocas. No vio a Cooper observándola desde un risco cercano, sonriendo como lobo que ha encontrado a su presa. Ojo de Águila había vivido más inviernos de los que podía contar. Sus ojos nublados por los años habían visto llegar a los primeros hombres blancos. Había sobrevivido a las guerras, a las marchas forzadas, a las promesas rotas. Por eso, cuando vio al hombre blanco escondido entre las rocas mientras recogía hierbas para sus dolores, supo que había problemas en el horizonte. La cicatriz en la mejilla del hombre fue lo que despertó su memoria. Años atrás, en sus días de comerciante, había visto carteles, había escuchado historias en las cantinas de los pueblos fronterizos. Los hermanos de sangre y sus fechorías, y ese rostro había estado entre ellos. Volvió a la aldea con el peso del conocimiento como piedra en el pecho. Convocó al consejo esa misma noche. «He visto al forajido que buscan los blancos», anunció sin preámbulos. «Está en nuestras tierras». Un murmullo recorrió el círculo de ancianos y guerreros. «¿Dónde?», preguntó Naiche.
En las cuevas del norte, la cicatriz lo delata, es uno de los hermanos de sangre. ¿Estás seguro, abuelo?, preguntó uno de los guerreros jóvenes. Tus ojos ya no ven como antes. Ojo de Águila golpeó su bastón contra el suelo. Mis ojos ven lo suficiente y mi memoria no falla. Ese hombre es peligroso. Si es así, intervino otro anciano, debemos entregarlo. No podemos dar a los blancos excusas para atacarnos. ¿Y si hay más en esta historia?, preguntó la anciana Paloma Blanca. ¿Quién lo esconde? ¿Por qué? Todos los ojos se volvieron hacia el lugar vacío donde debería estar Takari. Su ausencia hablaba más que 1000 palabras. La muchacha juega con fuego, murmuró alguien. Takari siempre ha tenido el corazón demasiado blando, dijo Ojo de Águila. Pero esta vez puede costarnos caro. Naiche levantó la mano pidiendo silencio. ¿Qué propones, anciano? Que alguien hable con el cazador de hombres, discretamente, que le diga dónde buscar. Traicionar a uno de los nuestros. Takari eligió su camino cuando decidió proteger a un enemigo. Ahora debemos elegir el nuestro, ella o la aldea. El debate se extendió hasta tarde. Voces a favor, voces en contra. Algunos hablaban de honor, otros de supervivencia. Al final, cuando el fuego era solo brasas, se tomó una decisión. Coyote Manso, primo segundo de Takari, se deslizó fuera del círculo cuando nadie miraba. Conocía dónde acampaba el cazarrecompensas. Y conocía, porque había seguido a Takari una vez por curiosidad, dónde estaban las cuevas del norte. En su mente repetía las palabras del consejo: es por el bien de todos. Un hombre blanco no vale la seguridad de nuestra gente. Pero mientras caminaba bajo las estrellas hacia el campamento de Cooper, no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de romper algo sagrado. La luna menguante apenas iluminaba el desierto cuando Cooper se movió. Coyote Manso le había susurrado la ubicación exacta, hablando rápido y bajo como si las palabras quemaran su lengua. A cambio, el cazarrecompensas le había dado su palabra: no habría represalias contra la tribu. Cooper era metódico. Se acercó a la cueva con sigilo de depredador, cada paso calculado para no alertar a su presa. Había esperado este momento por semanas, siguiendo pistas falsas y rumores hasta dar con la verdad. Lucas dormía sobre las mantas que Takari había dispuesto, ajeno al peligro. La paz en su rostro contrastaba con las historias que Cooper había escuchado sobre los hermanos de sangre, pero eso no importaba. La recompensa no preguntaba por las razones, solo por el hombre. El clic del revólver al amartillarse fue lo que despertó a Lucas. Abrió los ojos para encontrar el cañón del hierro apuntando a su frente. Lucas Vaughn, dijo Cooper con satisfacción. Ha sido difícil de encontrar. Lucas no se movió. No había sorpresa en sus ojos, solo una extraña calma. ¿Cómo? Los salvajes no son tan leales como crees. Cooper sacó una cuerda. Manos atrás, y no intentes nada heroico, vales lo mismo con una pierna rota. Mientras Cooper lo ataba, Lucas miró alrededor de la cueva, los restos de la cena de la noche anterior, las hierbas medicinales ordenadas en un rincón, la manta extra que Takari siempre traía por si hacía frío. Memorias de días que parecían sacados de otro mundo. ¿Ella lo sabe?, preguntó. Cooper rió. ¿La muchacha Apache? No, fue su propia gente la que te vendió. Irónico, ¿no? Arriesgó todo por ti y ellos te entregaron como perro rabioso. Algo se rompió en el rostro de Lucas, pero no dijo nada más. El camino hacia el pueblo fue largo y silencioso. Cooper había traído un caballo extra, previsor como siempre. Lucas iba atado a la montura, mirando el paisaje desértico pasar como en un sueño. Cuando el sol comenzó a elevarse, tiñendo de rojo el horizonte, vieron una figura en lo alto de una colina. Takari estaba allí, inmóvil como estatua de piedra, observando la procesión. Incluso a la distancia, Lucas podía ver el dolor en su postura. Ella no sabía nada, dijo Lucas de repente, su voz fuerte y clara. Y yo no hice nada malo, solo fui un cobarde que huyó. Cooper lo ignoró, pero Lucas continuó, sabiendo que de alguna manera sus palabras llegarían a quien necesitaba escucharlas. No lastimé a nadie.
Solo fui un fantasma entre hombres malvados. Takari permaneció en la colina hasta que se perdieron de vista, las lágrimas cayendo silenciosas por sus mejillas. Había corrido hasta la cueva al amanecer, con un mal presentimiento oprimiendo su pecho. Llegó tarde, siempre llegó tarde. En el viento del desierto, creyó escuchar el eco de las últimas palabras de Lucas, llevadas como promesa o despedida. El pueblo de Piedra Blanca bullía con la noticia. Lucas Vaughn, el famoso forajido de los hermanos de sangre, había sido capturado. En cuestión de horas, se improvisó un juicio en el salón más grande de la alcaldía. El juez Harrington, conocido por su mano dura y su desprecio por todo lo que no fuera ley blanca y justicia rápida, presidiría. Lucas estaba encadenado en el centro, rodeado por rostros hostiles. No había abogado defensor. En estos juicios de frontera, la presunción era de culpabilidad, no de inocencia. Lucas Vaughn, tronó el juez, se te acusa de asociación con los hermanos de sangre, de múltiples robos y de complicidad en actos que llevaron a la partida de este mundo de ciudadanos honestos. No he quitado ninguna vida, dijo Lucas con voz firme. Silencio. Hablarás cuando se te permita. El juez hojeó unos papeles. Tenemos testimonios de tu presencia en el grupo, eso es suficiente. Fue entonces cuando las puertas se abrieron de golpe. Takari entró, ignorando los murmullos escandalizados de la multitud. Una mujer apache en un juicio de blancos era algo inaudito. «Tengo algo que decir», anunció en claro español. «Fuera de aquí, salvaje», gritó alguien desde el fondo. El juez golpeó su martillo. «Esta es una corte de hombres civilizados. No tienes nada que hacer aquí». Este hombre, Takari señaló a Lucas, estuvo bajo mi cuidado por semanas. Lo conozco mejor que cualquiera aquí. «¿Y eso qué prueba?», escupió el juez. ¿Que eres cómplice? Prueba que es un hombre quebrado por el dolor, no un criminal. Takari se acercó, desafiante. ¿Saben por qué se unió a esos hombres? ¿Saben lo que le hicieron elegir? «Basta», rugió el juez. «Guardias, saquen a esta mujer». Pero Takari alzó la voz por encima del alboroto. Su esposa, le quitaron a su esposa y su justicia no hizo nada, los obligó a buscar otra forma. Dos guardias la agarraron por los brazos, pero ella continuó gritando. «Es un hombre bueno, nunca quitó una vida, solo fue testigo, solo sobrevivió». «Un testigo es tan culpable como el que empuña el hierro», sentenció el juez mientras arrastraban a Takari fuera. «He escuchado suficiente. Lucas Vaughn, se te declara». Pero Takari no se dejó sacar tan fácilmente. Se zafó de los guardias con la agilidad de quien ha vivido toda su vida en el desierto y corrió de vuelta al centro de la sala. «Escúchenme», gritó, y algo en su voz hizo que todos se detuvieran. «Hablan de justicia, pero ¿qué justicia es esta? Un hombre sin defensor, un juicio sin testigos, una condena sin pruebas». «Los salvajes no entienden nuestras leyes», dijo el juez con desdén. «Entiendo más de lo que cree», respondió Takari. «Entiendo que condenan a un hombre por asociación, no por actos. Entiendo que su sed de venganza es más fuerte que su sed de verdad». Se volvió hacia la multitud. «¿Alguno de ustedes ha perdido a alguien amado? ¿Alguno ha sentido ese dolor que te rompe por dentro?» Este hombre perdió a su esposa, y cuando buscó justicia en su ley, se la negaron. ¿Qué harían ustedes? Algunos en la multitud bajaron la mirada, otros murmuraban entre sí. «Él nunca empuñó un hierro contra inocentes», continuó Takari. «Nunca quitó una vida, solo fue un hombre roto que tomó una mala decisión en el peor momento de su vida. Por eso merece partir de este mundo». «Suficiente teatro», gruñó el juez. «Guardias». Las puertas se abrieron nuevamente, esta vez con más autoridad. Un hombre alto con la estrella del sheriff del condado vecino entró, seguido por dos ayudantes. «Juez Harrington», dijo el recién llegado, «soy el sheriff Morrison del condado de Silver Creek. Traigo noticias que pueden cambiar este juicio». El juez frunció el ceño. «¿Qué noticias?» «Hemos capturado a Jim, el Rollo Crawford, líder de los hermanos de sangre, hace 3 días. Antes de partir de este mundo, confesó muchas cosas». El sheriff sacó un documento.
Entre ellas, que Lucas Vaughn nunca participó en ningún acto violento. Era su mensajero, nada más, y que lo tenían amenazado para que no escapara. Un murmullo recorrió la sala. Además, continuó Morrison, confirmó que Vaughn había intentado abandonar el grupo en múltiples ocasiones y que la recompensa sobre su cabeza era más por silenciarlo que por sus crímenes. Que no tenían ninguno grave, de hecho, solo hacía trabajos de ayudante, cuidar los caballos, llevar mensajes, cocinar. Lucas habló entonces. Fui forzado a unirme a ellos. Cuando los busqué para vengar a mi esposa, no tenía dinero para pagarles. Me dieron a elegir la muerte o servirles. Elegí vivir, pero nunca quité una vida. Lo juro por la memoria de Margaret. El juez Harrington parecía haber mordido un limón. Claramente disgustado por el giro de los acontecimientos, deliberó largamente. La evidencia era clara, pero su desprecio por los forajidos y por la mujer apache que había osado interrumpir su corte pesaba en su decisión. Finalmente, golpeó su martillo. Considerando la nueva evidencia, dijo a regañadientes, no puedo condenarte por crímenes capitales. Sin embargo, tu asociación con elementos criminales no puede quedar sin castigo. Se puso de pie, su figura imponente proyectando sombra sobre Lucas. Te dejaré vivir, declaró, pero serás desterrado. No podrás volver a pisar un poblado de hombres blancos y decentes. Si quieres vivir, tendrás que hacerlo en el desierto, o con los salvajes. Rió con malicia ante sus propias palabras. Takari, que había permanecido en silencio durante el testimonio del sheriff, se adelantó nuevamente. En mi tribu, dijo con voz clara y orgullosa, hay más amor y paz que en su poblado de hombres blancos y decentes. El juez rió aún más fuerte, un sonido cruel y burlón. Entonces es perfecto, llévatelo si quieres. Guardias, quítenlos de mi vista antes de que me arrepienta. Los guardias prácticamente arrastraron a Lucas y Takari fuera del edificio. Los empujaron sin ceremonias por las calles polvorientas mientras los ciudadanos miraban, algunos con desprecio, otros con algo parecido a la vergüenza. Los llevaron hasta las afueras del pueblo, donde el desierto comenzaba su reino infinito. Allí, bajo el sol inclemente del mediodía, les quitaron las cadenas a Lucas. No vuelvan, advirtió uno de los guardias. La próxima vez no habrá juicio. Cuando el polvo de su partida se asentó, Lucas y Takari se quedaron mirándose en medio del camino polvoriento, libres pero desterrados, juntos pero sin hogar cierto. ¿Por qué viniste?, preguntó Lucas, frotándose las muñecas donde las cadenas habían dejado marcas. Porque alguien tenía que decir la verdad, respondió ella. ¿Y por qué? Se detuvo buscando las palabras, porque no podía dejarte enfrentar esto solo. Lucas extendió la mano, y ella la tomó. Juntos, comenzaron a caminar hacia el desierto, hacia un futuro incierto pero compartido. El refugio de Lucas volvía a ser la primera cueva, aquella donde Takari lo había cuidado al principio. Parecía apropiado, de alguna manera, volver al lugar donde todo comenzó. Pero ahora el espacio se sentía vacío, cargado con el peso de todo lo que había pasado. Lucas estaba sentado junto a una pequeña fogata, mirando las llamas danzar, libre pero desterrado, vivo pero sin hogar. La ironía no se le escapaba. El sonido de pasos lo hizo levantar la vista. Takari apareció en la entrada, cargando una manta tejida y una canasta con pan recién hecho. El aroma llenó la cueva, recordándole que hacía días que no comía apropiadamente. No deberías estar aquí, dijo él, aunque su voz carecía de convicción. ¿Y dónde debería estar? Takari dejó las cosas y se sentó frente a él. En la aldea, donde la mitad me mira con desconfianza por haberte protegido. Lo siento por todo lo que te he causado. No, su voz era firme. No te disculpes por sobrevivir, no te disculpes por necesitar ayuda. Y definitivamente no te disculpes por... Se detuvo, las palabras atascadas en su garganta. ¿Por qué?, completó Lucas suavemente. Takari lo miró a los ojos. Por dejarme amarte.
El silencio que siguió fue denso pero no incómodo. Lucas se movió para sentarse junto a ella, sus hombros tocándose. «No merezco vivir en una cueva como un animal», dijo finalmente. El juez tenía razón en eso. «No mereces vivir en una cueva», concordó Takari. Luego tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «Mereces un hogar, una familia, amor». Takari. «Te amo, Lucas Von. Con todo tu pasado, con todas tus cicatrices, te amo». Lucas cerró los ojos, abrumado. «Tengo miedo», admitió. «Tu tribu, después de todo lo que pasó. Mi tribu valorará lo que yo valore, y si no», se encogió de hombros. «Entonces encontraremos nuestro propio camino». «¿Estarías dispuesta a eso? ¿A dejar todo por el hombre que amo?» «Sí», no había duda en su voz. «Pero no creo que sea necesario. Mi pueblo entiende de segundas oportunidades, de redención. Solo necesitan tiempo». Lucas la atrajo hacia sí, enterrando el rostro en su cabello. «Margaret hubiera querido esto para mí», murmuró. «Que encontrara la paz, que encontrara amor de nuevo». «Entonces honremos su memoria viviendo», respondió Takari. «No solo sobreviviendo, viviendo de verdad». Se quedaron así largo rato, abrazados junto al fuego. Afuera, las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del desierto. Mañana habría decisiones que tomar, caminos que elegir. Pero esta noche, en esta cueva que había sido refugio y ahora era testigo de un nuevo comienzo, se permitieron simplemente ser. Dos almas rotas por el mundo, sanándose mutuamente con el bálsamo más antiguo de todos, el amor. La mañana llegó pintando el desierto de dorados y rojos. Lucas y Takari caminaron juntos hacia la aldea apache, sus manos entrelazadas, sus pasos seguros a pesar de la incertidumbre que les esperaba. Los vieron venir desde lejos. Los niños corrieron a avisar, y pronto toda la tribu se había reunido en el centro de la aldea. Rostros curiosos, desconfiados, sorprendidos. Naiche estaba al frente, su expresión impasible. Takari dio un paso adelante, soltando la mano de Lucas solo por un momento. «Mi pueblo», dijo con voz clara, «este hombre será mi marido, les pido que lo acepten como uno de nosotros». Un murmullo recorrió la multitud. Ojo de Águila golpeó su bastón contra el suelo. «Es uno de ellos», protestó, «un hombre blanco, un forajido». «Es un hombre que busca redención», respondió Takari. «Como muchos de nosotros, como todos nosotros en algún momento». Paloma Blanca se adelantó, estudiando a Lucas con ojos sabios. «¿Qué tienes que decir, hombre blanco?» Lucas dio un paso adelante. «No pido que olviden lo que soy o de dónde vengo. Solo pido la oportunidad de demostrar quién puedo llegar a ser. Amo a Takari, respeto a su pueblo, y si me lo permiten, dedicaré mi vida a ser digno de ambos». «Bonitas palabras», gruñó uno de los guerreros, «pero las palabras se las lleva el viento». «Entonces, júzguenme por mis acciones», respondió Lucas. «Denme tareas, pruebas, lo que consideren necesario». Naiche levantó la mano pidiendo silencio. «Esta es una decisión que no puede tomarse a la ligera. Propongo que el consejo delibere». La espera pareció eterna. Takari y Lucas permanecieron en el centro de la aldea mientras los ancianos y líderes discutían su destino. Algunos niños se acercaron curiosos, estudiando al hombre blanco con la cicatriz que su Takari había elegido. Finalmente, el consejo emergió. Naiche habló por todos. «Lucas Vaughn, no eres de nuestra sangre, pero Takari te ha elegido y ella es de las nuestras. Te aceptaremos, con condiciones». Lucas asintió, esperando. «Aprenderás nuestras costumbres, nuestra lengua, contribuirás al bienestar de la tribu, y si en algún momento traes peligro o deshonor a nuestro pueblo, partirás sin protestar». «Acepto», dijo Lucas sin dudar. «Y una cosa más», añadió Ojo de Águila desde atrás. «La cicatriz te marca, todos sabrán siempre quién fuiste. ¿Puedes vivir con eso?» Lucas tocó la marca en su mejilla. «Las cicatrices cuentan historias», dijo, repitiendo las palabras que Takari le había dicho tanto tiempo atrás. «Esta cuenta la mía, no la esconderé». Poco a poco,
la tensión se disipó. No sería fácil, todos lo sabían. Habría desconfianza, malentendidos, momentos difíciles, pero también habría oportunidad para algo nuevo, algo que ninguno de ellos había imaginado posible. Años después, los viajeros que cruzaban el desierto hablaban de una leyenda curiosa. Decían que en las tierras apaches vivía un hombre blanco con una cicatriz, casado con una sanadora. Contaban que habían construido una vida entre dos mundos, que sus hijos hablaban apache y español, que conocían tanto las historias del desierto como las del más allá de las montañas. Algunos decían que era el mismo forajido que una vez fue buscado por toda la frontera. Otros juraban que no, que ese hombre había partido de este mundo hacía mucho. Pero todos coincidían en algo. En esa aldea, entre las piedras rojas y los cactus centenarios, el amor había florecido donde nadie esperaba. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba justo así, se podía escuchar el eco de la arena contando su historia. La historia de una mujer que eligió la compasión sobre el miedo, de un hombre que encontró redención en el lugar más inesperado, y de un amor que demostró que las fronteras del corazón son las únicas que realmente importan. En el desierto, donde la vida es preciosa y la muerte acecha en cada sombra, Takari y Lucas construyeron algo más duradero que cualquier pueblo o ley. Construyeron un hogar. Y eso, como diría Takari, mientras molía hierbas en las mañanas frescas, mientras Lucas aprendía a tejer cestas con los ancianos, mientras sus futuros hijos corrían entre las casas riendo en dos idiomas, eso era todo lo que cualquiera podía pedir a la vida: una segunda oportunidad, un amor verdadero, y el coraje para tomarlos ambos. Fin. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia, una historia que, como el eco del viento en el desierto, sigue resonando en el corazón de quienes saben que el amor verdadero no entiende de razas, ni de sangre, ni de heridas antiguas.